reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Seek Amos. good and not evil, Busquen el bien y that no ye el may mal, live. y vivirán. Then truly will Y the así Lord, estará the con God of ustedes heaven, el Señor be Dios with de los you as you ejércitos, claim. como desea. Hate evil and Odien love el good, mal, amen el bien, and let justice defiendan la prevail at the justicia gate. en el tribunal. Then it may be that Quizás the Lord, se the God apiade of el heaven, Señor Dios de los have pity on ejércitos, the remnant of de los Joseph. supervivientes de José. I hate a spring Detesto y feast, says the rehúso Lord. sus fiestas, I oráculo del take no Señor. pleasure in your No quiero solemn oler feasts. sus ofrendas. Your cereal Aunque me offerings I ofrezcan will not accept, holocaustos y dones, nor consider no your me fat agradarán. peace No offerings. aceptaré los terneros Away with your cebados noisy que songs. I sacrifican will en not acción listen de to the gracias. melodies of your hearts. Retiran de mi But if you presencia would el offer me estruendo burnt del and canto. let justice No quiero surge escuchar like el water, son de la and cítara, goodness fluya like an unfailing como el agua stream. el juicio, la justicia como arroyo perenne. Verbum Domini. To the upright, Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación hear de my Dios. people, I will Escucha, speak. pueblo mío, que voy a hablarte, Israel. Voy a dar testimonio contra ti, God, your God, yo my Dios, tu Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. not for your No reprocho sacrifices tus will I sacrificios, rebuke you, pues siempre for your están burnt tus offerings holocaustos are before ante me mí. always. I take Pero from no your house aceptaré a bullock, un becerro de tu casa, goats out of ni your un fold. cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. For mine are all the animals of the forest, Pues las fieras de la beasts by selva the son mías, thousand on my y hay miles de mountains. bestias en mis I know all montes. the birds of the Conozco air, a todos los and whatever pájaros del stirs cielo. the plains Tengo a mano belongs cuanto to se me. agita en los campos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. If I were hungry, Si tuviera I would not hambre, tell you. no te lo For diría, mine are pues the el world and orbe its y fullness. cuánto lo llena es Do mío. I eat the flesh ¿Comeré of yo strong carne de bulls, toros? or is the ¿Beberé blood of sangre goats my de drink? cabritos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Why do you recite ¿Por qué my recitas mis statutes preceptos and profess my y tienes covenant siempre with en la boca mi alianza? Though you hate Tú que detestas mi pass my words enseñanza behind y te echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Father gave us birth by his message of truth. El Señor nos dio nacimiento y verdad para que pudiéramos ver por entre las maldades del diablo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. When Jesus came to the En aquel territory tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba usando. Los demonios les rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Verbum Domini. As tibi
Today in the gospel we Hoy en el Evangelio see evil's power, vemos force, poderes and malvados, assertion de cierto as dominion modo over man, es el because of original sin, dominio sobre el hombre por el pecado original, por nuestra participación en el pecado, y el diablo crece en su poder con esos has a certain demonios. power over us, but Tiene of cierto course, poder sobre nosotros. Jesus Pero Jesús es el Hijo de Dios. sovereignty here. Vemos su soberanía aquí y su poder claramente, que no hay ningún tipo de manipulación mágica que pueda usarse para eliminarlos, pero al mismo tiempo vemos que causa un efecto deshumanizador y la tiranía que causan sobre el hombre. Estos dos hombres estaban poseídos, estaban atormentándose, golpeándose, y se nos dice, por ejemplo, el otro día dijo que estaban en la región de que hablan allí gentiles, hablan griego, es un área impía. Tenemos a dos demoniados que están entre las tumbas y vemos al espíritu impío allí. Entonces dicen, bueno, reconocieron a Jesús como Hijo de Dios, pero ¿qué tiene que él que ver antes de su momento indicado? Es que has venido antes de el tiempo debido. Este es el hecho de que habla de la segunda llegada, de la segunda venida, de la separación de los lobos y de los ángeles que serán echados al infierno. Jesús, sin embargo, ha conquistado todo esto y la creación. Dios creó esto de la nada. No hay ningún tipo de poder, ningún demonio bueno. Dios es el creador por su elección. Sin embargo, esta lucha en el corazón del hombre, con nuestro luchar con el diablo a veces. En la primera lectura vemos hoy del libro del profeta Amós, que él dice, busquen el bien y no el mal, para que puedan vivir, amen el bien, permitan que la justicia prevalezca. Entonces les causó el hablarles sobre la profesión de su mal, y la totalidad del libro de Amós es en realidad en contra de esta adoración de Dios vacía, porque no están viviendo moralmente. Pero si me hubieran ofrecido ofrendas quemadas, entonces la justicia hubiera servido como una corriente limpia que tiene una fuente en un manantial, y participamos en esta buena obra que no falla y que constantemente es pura y no permita que el enemigo tenga dominio sobre uno. Este es el fundamento de la civilización, buscar el bien y no el mal. Este deseo está escrito en nuestro corazón, es el fundamento y principios de la ley natural. Podemos decir, haz el bien, ama el bien y evita el mal. Son los primeros principios que gobiernan la vida moral, resumidos en los 10 mandamientos. Y vemos que incluso esta cuestión de qué es bueno y qué es malo, habla acerca de que esto viene de arriba. Es una ley que ha sido puesta sobre nosotros, es algo que discernimos y no es algo que creemos. Que creamos en el bien y el mal. El fruto es el cruce de esa línea. No vamos a ser obedientes a esta ley, sino que voy a determinarlo yo mismo. Se dice uno mismo, por supuesto, es un error. Por lo tanto, proviene de arriba, viene de dos motivos, porque, como yo he dicho, son razones correctas, porque las razones pueden haber caído, tenemos un intelecto caído, y a causa del el hecho de que se oscurecen los preceptos del corazón escrito en nuestro corazón, y necesitamos
revelación, la soberanía de Jesucristo, la necesitamos y Él viene ahí y no es tan solo como una enseñanza o meramente como una conversión o una reforma de la vida. No, estos dos están poseídos, necesitan liberación, la expulsión de los malos espíritus en ellos, y podemos ver esto, la necesidad de ello en nuestra sociedad hoy día, cuando nos entregamos a más cosas malas que cada vez nos vuelven más ciegos. Necesitamos a Jesucristo más que nunca, necesitamos su gracia y su vida. Vaticano II dice, en la profundidad de su conciencia el hombre detecta lo que no se le impone a sí mismo, que le mantiene obediente, siempre pidiéndole que evite el mal. La voz de la conciencia, cuando es necesaria, habla más directamente al corazón por medio de esto, hace esto y no aquello. En su corazón él tiene la ley escrita por Dios para obedecerla como la dignidad del hombre. De acuerdo con esto será juzgado. Así que podemos encontrar en nuestro corazón esta ley escrita por Dios y se nos obliga a obedecerla. Somos juzgados de acuerdo con nuestra cooperación con esa verdad, de seguir la luz que nos ha dado el Señor. La conciencia es un juicio del intelecto práctico, de la situación práctica ante nosotros. Quizás busquemos atrás hacia lo que ya hemos hecho, pero es una práctica, es una aplicación práctica de esta ley. Es un testimonio, mi conciencia me molesta y por lo tanto es un testigo de mi fidelidad a la ley. Quizás no he sido fiel. Tengo que comenzar de nuevo. Por eso la ley natural, podemos decir, es, estos principios que escuchamos son el fundamento, revela las demandas de la ley moral. La conciencia es la aplicación en un caso práctico que nos lleva a una situación práctica. Estoy diciendo todo esto porque yo no tengo que estar en la iglesia para discernir los principios fundamentales de la ley natural. Nuevamente, los 10 mandamientos se nos revelaron, son una expresión de esta ley, pero por el raciocinio puedo llegar a saber que Dios existe, que no debemos de matarnos ni robar, tenemos que amar a nuestro hermano, y que el raciocinio nos puede decir que tenemos que construir nuestra civilización sobre esta ley. Y comenzamos haciendo cambios en esta ley, estamos en un terreno flojo y nuestra civilización se vuelve hueca. Y eso es lo que Amós estaba diciendo. Vemos que la gran dignidad del hombre de tener esta libertad, que Dios nos dirige desde adentro a la razón, y que todas estas cosas y cosas inanimadas que se dirigen de acuerdo con el hecho de que obedecen la ley de la física, pero nosotros somos dirigidos porque se nos ha dado la libertad para utilizar nuestro intelecto para hacer el bien, determinar lo que es bueno y lo que es malo, determinando sobre esta ley por medio del raciocinio. Dios nos da un conocimiento natural de su ley, y esa ley natural es la expresión del amor universal de Dios, y podemos participar en esto porque siempre Él es el que da la ley, Dios, y la podemos conocer, la ley, por el uso de nuestro raciocinio. Es importante porque esto actúa como intérprete de una ley mayor, y la gracia de Dios viene y edifica sobre ella. Las bienaventuranzas de Jesucristo nos llevan aún más lejos. Este es el fundamento, está edificándose sobre esta ley natural, esta ley de los evangelios que están construidos sobre él. Así que es un gran anuncio, es un hecho de que una persona se nos ha dado esta vida de comprensión. Y hay penalidades, hay castigos
consecuencias naturales si nos apartamos de esta ley. Vemos el efecto deshumanizador de que se nos da al mal. Y vemos esto en nuestra gente joven hoy día, en sus luchas y las formas en que como adultos no les hemos orientado bien. Nuestra cultura les ha fallado. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos a Jesucristo y su vida y su soberanía para venir y purificarnos, liberarnos y darnos su Espíritu Santo para vivir esto y florecer. Nuestra justicia en esta sociedad quizás surja como el agua, pero nuestra bondad como una corriente que no se detiene. La gente puede ver a nuestra cultura y ver nuestra bondad. Y esto viene de acuerdo con la obediencia a la ley.